Como les decía, vamos a estar hablando hoy parte de las normativas laborales y cómo se conforman las relaciones contractuales entre el empleador y el trabajador. Lo que vamos a estar viendo en este módulo directamente es el Código de Trabajo y sus aspectos claves, que son lo más importante que tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de estar trabajando en el Departamento de Recursos Humanos. Vamos a ver el contrato de trabajo y los tipos de contrato de trabajo que nosotros podamos celebrar con nuestros trabajadores. Que partiendo del tipo de contrato de trabajo, asimismo, se trabajan las nóminas laborales, que también existen diferentes tipos de nóminas, que son resultantes de los tipos de contrato. Las obligaciones y los derechos que surgen en el contrato de trabajo, cómo nosotros podemos identificar los tipos de derechos y las obligaciones que deben de tener los trabajadores para ejecutar de forma activa las tareas que se le asignan y las responsabilidades nosotros como empleadores que debemos de tener, los derechos como nosotros como empleadores y las obligaciones que tenemos nosotros como empleadores con nuestros trabajadores. Los sujetos del derecho del trabajo, cuáles son las características de cada quien. Cuando hablamos de los sujetos del derecho del trabajo, hablando del empleador y del trabajador. La suspensión de los efectos del contrato, cuándo se genera, por cuáles tipos de suspensiones nosotros podemos generar y de qué forma se suspenden los contratos de trabajo. La terminación de los contratos de trabajo, sus modalidades, que son también resultantes del tipo también del contrato de trabajo, que pudieran ser despido, desahucio, dimisión y mutuo acuerdo. Parte del contenido que vamos a estar viendo. Para nosotros poder entender las relaciones que vamos a tener entre el trabajador y el empleador, tenemos que conocer varias guías que han elaborado el Ministerio de Trabajo para que nosotros podamos entender la naturaleza de ser del Código de Trabajo y la normativa que rige el mismo ministerio. Tenemos el Código de Trabajo en sí y luego tenemos el reglamento para la aplicación del Código de Trabajo que sale un año después de la promulgación de la ley. Este reglamento es el que dice los procesos administrativos para procesar cada uno de los artículos que tiene el Código de Trabajo. La guía de procedimientos laborales, que es un manual que ilustra la forma de administrar los procesos judiciales y la protección de los derechos laborales. La guía administrativa para la prestación del servicio de asistencia judicial es un manual que nos habla de cómo nosotros podemos hacer uso de ese departamento que tiene el Ministerio de Trabajo, que en muchos casos nosotros le llamamos, o así se llaman también, la unidad de la Dirección General de Empleo, a través de los inspectores de trabajo, que son unos tipos de abogados, o son abogados, que tratan de mediar entre el trabajador y el empleador. Y ante cualquier conflicto que se pueda generar con estas partes, puede tomar acción para poder encaminar a una solución efectiva de ese conflicto. Un derecho que lo puede disfrutar tanto el empleador como el trabajador. Y luego, como sustancia que más utilizamos, es el Código de Trabajo con cada uno de sus artículos. Así que vamos a estar viendo para la interpretación de este manual, que es el que rige las relaciones contractuales, tanto del empleo formal y del empleo informal. Y oportuno hablar sobre la resolución que quiere encaminar el Ministerio de Trabajo para regular los contratos de trabajo para las trabajadoras domésticas. Aunque específicamente el Código de Trabajo habla en un solo artículo sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, pero en el día de ayer ha estado el Ministerio de Trabajo
dando información de la resolución que pretende lanzar para acogernos como país a la normativa de la Organización Internacional de Trabajo, que ya ha dicho que las trabajadoras domésticas deben de disfrutar de todos los derechos de cualquier empleado de forma en contrato formalizado. Y bueno, este código tiene todos los fundamentos esenciales para nosotros poder regirnos y poder administrar el personal de nuestras empresas y también de los trabajadores que trabajan en las casas de familia. Vamos a dividir el código de trabajo bajo los principios que el mismo código establece en el inicio de su manual. Este libro resume todos los artículos en varios principios que manejándolo e interpretándolo nosotros podemos trabajar de forma armónica en nuestros empleos y dirigir el Departamento de Recursos Humanos con todos los personales que tengamos sin ningún tipo de conflicto. Porque de estos principios resultan cada uno de los artículos y vamos a estar viendo estos principios y analizándolo individualmente con artículos, que son lo que hace la relación del día a día en nuestras empresas. El primer principio que vamos a enumerar es la función social del trabajo, la libertad de trabajo y los objetivos del derecho laboral. El segundo principio es de la territorialidad de la ley y la irrenunciabilidad de derechos y el principio de la buena fe. La igualdad de trato y la no discriminación, el principio protector y de primacía de la realidad. La igualdad entre hombre y mujer, el trato especial para los menores de edad, los derechos básicos de los trabajadores y la justicia laboral. Con estos principios que se enumeran aquí, nosotros podemos empezar a trabajar en nuestro Departamento de Recursos Humanos y documentar cualquier proceso o política. Porque tomando en cuenta cada uno de estos y enumerando los artículos que vamos a resaltar aquí, podemos nosotros diseñar todos los documentos que nos pueden a nosotros dar una luz sobre las normas y reglas de comportamiento que vamos a tener en nuestra empresa. Vamos a analizar el principio 2, que es la libertad de trabajo. Toda persona, tal como le establece este principio, es libre de dedicarse a cualquier profesión o oficio que desee. No importa la naturaleza de la empresa o el sector donde esté, todos tienen el derecho de elegir dónde quieren trabajar. Y nosotros somos testigos de eso, que donde quisimos enviar nuestro currículum para aplicar una vacante, ahí elegimos trabajar, ¿verdad? Así que nadie puede impedirnos a nosotros dónde queremos trabajar, ni obligarnos a trabajar en contra de nuestra voluntad. Así que en esto definimos que la esclavitud no existe. Pero ¿cómo nosotros vamos a interpretar este principio llevándolo a la realidad de nuestras organizaciones? Cosas que suceden en nuestras empresas es que cuando definimos el contrato de trabajo, ponemos un artículo o fundamento para definir que el empleador tiene la potestad en cualquier momento de asignarles tareas o también lo ponemos en la descripción de puestos y demás asignaciones que considere la gerencia, abriendo la disponibilidad bajo la firma que haga el trabajador de que nosotros tenemos la libertad de asignarle tareas y responsabilidades fuera de las que ya hemos establecido en el contrato de trabajo. Así que dejamos esta parte abierta a solicitud de en un futuro cualquier cosa que puede surgir. Pero este principio le da la libertad a cada quien de dedicarse a lo que quiera. Y mayormente en las empresas a veces se violenta y se interrumpe
la libertad de trabajo, cambiando a los trabajadores de lugar. Por ejemplo, alguien que tenemos en el departamento de contabilidad y de repente el nuevo gerente que llegó no quiere ese trabajador con él. Y lo que hacen, los reubican y lo llevan al departamento de ventas o lo lleven al departamento de administración, cuando esta persona ha elegido estar directamente en el departamento de contabilidad. Así que hacer cambios como esto dentro de nuestra empresa generan un tipo de conflicto, porque este principio que habla de la libertad de dedicarse a cualquier oficio o profesión ya deja claro que el personal que aplicó a un puesto y departamento X por voluntad del empleador no podemos hacer ningún tipo de transferencia, salvo que esté bajo común acuerdo entre el trabajador. En el caso específico de las trabajadoras que estén en estado de gestación, por protección a la mujer en el estado de embarazo y a la criatura que lleve en su vientre, para que no pueda generar algún tipo de amenaza en el embarazo, el médico puede sugerir que por el estado que lleva la trabajadora se le cambie de trabajo en el caso que atenta a la seguridad física y a la salud de su embarazo. Y ahí sí podemos, bajo este principio de protección a la embarazada, cambiarla de lugar de trabajo o de oficio mientras esté el embarazo, por un tema de protección que igual vimos ese principio mientras lo estábamos analizando. Y luego tenemos el artículo 44, un artículo que utilizamos mucho en nuestra empresa, que para que la persona pueda ocupar un puesto específico en nuestra empresa, lo sometemos a un proceso de analíticas médico para certificar que está apto para el trabajo. Algo que nos, como empresa, nos da el derecho de poder someter a los candidatos y a los trabajadores activos a estos reconocimientos. Pero dichos reconocimientos, de dichas pruebas analíticas, deben de estar cubiertas al 100% por la empresa, sea empleado o no. Nosotros tenemos que garantizar como empresa el pago al 100% de esas analíticas médicas. Y también importante resaltar tipos de analíticas no permitidas para someter a los trabajadores. La prueba de embarazo no está permitida porque no se le puede negar el trabajo a una persona por el simple hecho de estar embarazada. Esa prueba no se puede realizar. La prueba para identificar si la persona padece del virus del VIH, también está prohibida realizar estos tipos de pruebas. Que en la realidad, en muchos casos, puede ser que en algunas empresas sometan a los trabajadores a esto. Se permite a la empresa poder realizar estos tipos de sometimientos simplemente para investigar que el candidato o trabajador no padece de ninguna incapacidad o enfermedad que pueda contagiar, o que el trabajo que va a ejecutar complique alguna enfermedad. Solamente con esto se puede identificar. Por ejemplo, ¿por qué es permitido realizar la prueba del COVID? Porque es una enfermedad contagiosa y que puede ser perjudicial para la persona que se encuentre, pero debe ser cubierta al 100% por el empleador. El candidato no puede pagar ningún tipo de analíticas.
El siguiente principio que hemos señalado como muy importante dentro del proceso de recursos humanos es el principio protector de forma más favorable. Exacto. Las empresas hacen la prueba de embarazo y no deberían hacerla, pero muchas empresas lo que hacen es que se ponen de acuerdo directamente con un laboratorio para que realice la prueba y no entregue las analíticas al candidato. El candidato no sabe a qué tipo de prueba se está sometiendo. Simplemente le avisamos que debe de ir a cierto laboratorio y hacerse esa prueba. Y se le entrega directamente a recursos humanos las analíticas. Eso también está prohibido. Y no solamente porque lo dice el Código del Trabajo, sino que también lo dice la Constitución de que no se puede violentar los derechos de la persona. Así que debe de conocer todos los procesos que le están siendo sometidos. Igual, la prueba de polígrafo no se debería de utilizar para un tema de selección de personal, porque invade los procesos, invade la intimidad de la persona. Y muchas empresas utilizan esto como una herramienta para medir la veracidad y la confiabilidad de las personas. Entonces, en este caso, el candidato se arriesga a aceptar las pruebas médicas que le sean realizadas, porque a veces, como necesitamos el trabajo y lo queremos porque es mayor la demanda buscando trabajo que ofertando a las empresas, nos sometemos a todos los procedimientos. Ahora bien, si un candidato puede identificar que en los tipos de pruebas que le están realizando existe la del VIH o existe la del embarazo, puede abrir un proceso de demanda por el tema de la invasión cuando ya está totalmente prohibido realizar este tipo de pruebas, y también por un tema de discriminación que tratan de hacer estos tipos de pruebas para negar el empleo. Pero es un tema que es difícil cuando un candidato está buscando trabajo, realizar este caso. No sé si ustedes recuerdan un caso que pasó, puede ser el año pasado o a principios de este año, de una joven que estuvo denunciando una empresa a la cual ella fue a una entrevista de trabajo y el entrevistador cometió el error de informarle que la razón por la cual no la contrataban y le estaban rechazando era porque tenía el pelo rizo. Y ese es un tema de discriminación. Y ella estaba denunciando que esa empresa la sometió a este tipo de discriminación. Entonces, en este caso, mayormente los candidatos no entran en estos tipos de conflictos porque puede ser que se cierre todas las puertas y también en un futuro con otra empresa que se puede enterar de que haya iniciado un proceso de demanda a una empresa. Entonces, por eso, mayormente uno simplemente continúa el proceso. Pero es una responsabilidad de nosotros de recursos humanos de evitar de todas formas estos tipos de prácticas. Ese es el siguiente principio, que es el número 8, protector de la norma más favorable. Algo que siempre acontece en el departamento. Interpretación de normas legales, de la ley, el Código de Trabajo, la ley de seguridad social, la ley de riesgos laborales, cierta jurisprudencia que, aunque no exime la ley, pero en la interpretación, teniendo en cuenta en la fecha que se preparó y se analizó nuestro Código de Trabajo, que fue en el 1992, y ya estamos
en el 2022. Y en el proceso de contexto en que se realiza y en que se dan los conflictos en la actualidad, el legislador o en ese momento el juez dicta una interpretación que la convierte en una normativa y en este caso ya se pueden seguir tomando decisiones en base a lo que dicta la jurisprudencia. Entonces, en casos como esto, que hay dos normas legales y vigentes para el tema de la interpretación de un conflicto, siempre se va a decidir por la que más favorezca al trabajador. Y es por este principio que siempre dice que el Código de Trabajo protege más a los trabajadores que a los empleadores. Porque si hay dos interpretaciones de la ley, siempre se va a estar decidiendo por la que más favorezca al trabajador. Y es importante realizar una pausa aquí y hablar del tema de los conflictos en el cambio de horario, cambio de turno, cambio de sucursal, cambio de posición, en que muchas veces nosotros como empresa alegamos que podemos cambiarle a los trabajadores sus horarios. Y a veces podemos decir que nos vamos a aferrar a lo que dice un principio, a lo que dice un artículo, porque ya nosotros como empresa tenemos el derecho. Pero si existe otra que pueda favorecer al trabajador, siempre se va a elegir la que más sea favorable para el trabajador. Así que es importante que cada vez que vayamos a tomar una decisión en cuanto a la interpretación de una norma, entendamos que si tenemos dos, elijamos siempre la que favorezca al trabajador para evitar conflictos. ¿Cómo lo podemos interpretar también en la realidad del día a día? El factor para nosotros trabajar el tema del salario promedio para el pago de hora extra, para el pago de vacaciones, para cualquier tipo de beneficio. Algunos contables y financieros dicen que la división para saber cuál es el salario promedio se debería de hacer sobre la base de días calendario, 30 días. Y otros decimos que no, que debería de ser en base a 23.83, que son los días laborables que trabaja una persona, aferrándonos a lo que dice el reglamento de la aplicación del Código de Trabajo, que establece en su artículo 33 que debería de ser entre 23.83. Como otra forma para nosotros poder interpretar la que más favorezca al trabajador. El principio número 5, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Otro principio que es violentado en el día a día de las empresas y que genera conflicto. Hacer que los trabajadores renuncien a ciertos temas cuando ha cometido alguna falta, ha realizado algún tipo de robo, o ponemos a que el trabajador renuncie al pago de prestaciones laborales porque ha cometido un error. O le decimos que debe de firmarnos un documento que diga que el contrato se va a renovar cada 3 meses o cada 6 meses para evitar que genere prestaciones laborales. Esto quiere decir que todo lo que nosotros pongamos a firmar a los trabajadores para renunciar a un derecho que se genera bajo la protección del Código de Trabajo, aunque esté escrito y firmado ante un abogado notario, carece de
de sentido. Y en este término no es legal el documento. Así que por esto o por este principio no podemos hacer que los trabajadores no renuncien a ningún tipo de información. Por ejemplo, el trabajador entra a la empresa y la empresa le dice que no le va a pagar la seguridad social porque la empresa no paga. Y lo vamos a poner a que nos firmen un documento donde ellos dicen que no le incluyan en la seguridad social. No debería de suceder este tipo de situaciones. ¿En qué lo estamos basando? En el artículo 37 también del Código de Trabajo, que establece: en todo contrato de trabajo deben tenerse como incluidas las disposiciones supletorias dictadas del Código de Trabajo, para que las partes puedan modificarla siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar su condición. Esto quiere decir que por ninguna situación lo ponemos a renunciar a algún derecho. Al contrario, lo debemos mejorar. Entonces, ya sabemos que bajo ninguna situación debemos de poner a los trabajadores a renunciar a algún tipo de derecho que se le otorga al trabajador. Principio 7. La no discriminación en el empleo. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que no se puede prohibir bajo ningún criterio la exclusión al trabajo por tema de sexo, edad, raza, color, ascendencia, origen, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa. Y al mismo tiempo dice que hay excepciones por las cuales la pueden hacer. Por ejemplo, por algunas condiciones que genera el empleo, que por algún tipo de tema no lo puede hacer alguna mujer o no lo puede hacer un hombre y se discrimine el sexo. Cuando habla de la no discriminación, no quiere dejar dicho que nosotros como empresa no podemos elaborar una descripción de puesto diciendo que queremos una secretaria que sea mujer. Si ya lo hemos descrito en nuestra vacante, ya sabemos que queremos que apliquen ciertas personas. Pero no podemos decirle en algún caso que no puede concursar a la vacante simplemente por el hecho de ser mujer o de tener un tipo de color. Como pasó con el ejemplo que le decía, que había una ciudadana que estaba denunciando que se le negó un empleo por el simple hecho de tener el pelo rizo. También nos basamos en el artículo 194, que dice que hay diferencias en el salario de algunos de los trabajadores. Debe de ser especificado por los casos de la labor que se ejecuta y pudiera ser superior en duración, cantidad, calidad y por antigüedad o por mayor habilidad técnica. Eso quiere decir que si en el departamento de ventas tenemos 2 personas siendo representantes de ventas, deben de ganar el mismo salario. Y si alguien tiene diferencia de salario, debemos especificar que sea por el tiempo que le ejecuta hacer la tarea. Aquí hablando de duración, la cantidad de horas que le toma hacer el trabajo. La cantidad de trabajo que ejecuta.
la calidad con que hace su trabajo, la antigüedad en el servicio. Por ejemplo, la representante 1 de venta trabaja desde el 2005. La representante 2 de ventas entró en el 2018. La antigüedad en el servicio ha generado que la persona tenga un salario superior. O por mayor habilidad técnica de cursos o especialidades que haya realizado que la otra persona no haya continuado el proceso de capacitación. Pero no podemos tener dos personas realizando el mismo trabajo con diferencias salariales sin poder justificarla. En el caso de las empresas que contratan extranjeros. Por poner un ejemplo, en nuestra ley del código especifica que el 80% de las personas que trabajan en la empresa deben de ser dominicanos y el 20% extranjeros. Y de la parte directiva deben haber más dominicanos. Pero surge la diferencia que en muchos casos los puestos de dominicano en tema de gerencia, los salarios son menores que los extranjeros. Hemos podido identificar ciertos tipos de diferencia. Por ejemplo, tenemos la persona, se le ofrece tener el puesto de gerente en el departamento a raíz de la salida del gerente. La ponemos como el puesto de gerente. Como es mujer, es soltera y no tiene hijos, le vamos a poner un salario de 50,000 pesos. El que ocupaba el puesto, hombre, tenía familia, tenía hijos, tenía un salario de 125,000 pesos. Diferencias como esta vemos mucho. O como por ejemplo, tenemos el gerente de venta, gerente de operaciones. El de operaciones ganando 80, el de 20 ganando 100, de ventas ganando 110. ¿Por qué se generan las diferencias en el salario? Al mismo tipo de puesto jerárquico que pueda generársela. Sí son castigadas las empresas que violentan el porcentaje de contratación de extranjeros. Pero ¿qué pasa con este tema? Se supone que el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de empleo, debe de inspeccionar a las empresas y asegurar que se estén cumpliendo las normativas. Pero hay más empresas que inspectores, ¿verdad? Entonces, esta ley o esta protección a la ciudadanía para el trabajo se fiscaliza cuando la empresa quiere solicitar la visa de trabajo para regular al trabajador extranjero. Y si no tiene el 80% dominicano, no le emiten la visa de trabajo. Entonces, solamente así se dan cuenta. Pero sabemos que en la realidad se saben cuáles son las empresas que lo violentan y se hacen a veces de la vista gorda y no son castigadas, pero sí. Pero la razón para poder revisarle por medio de la solicitud de la visa de trabajo que aquellos
que no tengan el 80% de dominicanos, no se le otorga esa certificación para poder seguir contratando mano de obra extranjera. Siguiente principio. La primacía de la realidad. Lo que se ejecuta en los hechos. El contrato de trabajo se puede celebrar de forma verbal, donde hacemos un contrato de palabras. O también podemos celebrarla de forma escrita, donde decimos todo lo que resulta del contrato de trabajo. Pero este principio 6 lo que establece es la forma de nosotros comprobar lo que se está ejecutando. Por ejemplo, nosotros decimos que el trabajador va a tener un goce de días libres, sábado y domingo. Está escrito en su contrato de trabajo. Pero en la realidad, la persona trabaja de lunes a viernes y sábado al mediodía, aunque el contrato dice que no trabaja los sábados. En este caso, aunque diga que lo va a disfrutar y no le esté disfrutando, no importa lo que diga, lo que esté escrito. Lo que permanece es lo que se pueda contactar en lo que se esté evidenciando en la realidad. Es por eso que cualquier cosa que nosotros hagamos, sea escrita o no, para tratar de encubrir cualquier tipo de fraude que se pueda realizar en un levantamiento de información, si se puede decir que lo podemos investigar, es sancionable. Es por esto que aunque nosotros digamos que las horas extras se pagan y que es opcional para los que la quieran realizar, o sea que no está obligado, y nosotros obligamos a las personas que realicen las horas extras y no se las pagamos, aunque le estemos pagando, pero no correcta, no importa. Es nulo el procedimiento con que se esté realizando. Y es por esto que no importa si usted firmó un documento donde dice que usted no va a recibir tal derecho. O le ponen a firmar un documento donde usted va a recibir cierto beneficio y no se le esté dando. Aunque quieran dejar dicho que usted lo recibe porque lo firmó y usted no lo disfruta, es lo que verdaderamente se ejecuta en la actualidad, en los hechos, lo que permanece. El principio de la buena fe, de la palabra que se dice, el cual tiene carácter legal. ¿Qué quiere decir dicho esto? Que en materia de trabajo, los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe, para no abusar de los derechos de los trabajadores. Esto quiere decir que aquí hablamos de los principios y de los valores, cosas que no son tangibles. Entonces nosotros no podemos realizar ningún tipo de fraude, ni de abuso, ni trampas para engañar y perjudicar a los trabajadores. Por ejemplo,
diciendo que si realizan ciertas actividades, se le va a incrementar un bono de eficiencia, un bono de desempeño, y la persona se esmeran en realizar ciertas tareas y cuando llega el tiempo de realizar el pago, no se cumple. O por ejemplo, decimos que le vamos a dar las comisiones por las ventas que genere y cuando llega el momento de cobrar las ventas, le decimos que las ventas generadas no fueron elaboradas por esa persona. Y por tal eventualidad no va a disfrutar el porcentaje de la comisión. Decirle a la persona que realice horas extra que se van a pagar y luego decirle que porque es miembro del Consejo de Representación como empleadores, no, la ley no lo obliga a la empresa a pagarle horas extra, porque en ese caso no es un tipo de trabajador, sino de empleador y no está sujeta a horario. Aquí vemos otro principio de la mala fe. Así que aquí lo que debe de reinar son los buenos hábitos y de realizar los acuerdos con honestidad. Basado en estos principios, nosotros vamos a diseñar nuestros contratos de trabajo, nuestro proceso de reclutación de personas o de talentos y diseñar nuestras políticas de compensación a nuestros trabajadores. Para poder entender todo lo que hemos hablado en estos principios, tenemos que definir cuáles son los elementos para hablar de que tenemos un trabajador y quiénes son los sujetos en el contrato de trabajo. Para nosotros poder identificar quién es un empleado y quién es un empleador, primero tenemos que identificar que existan los siguientes elementos. Que se debe de prestar un servicio, que debe de presentar una subordinación y que debe de recibir una remuneración. En este sentido, si hemos visto estos elementos, estamos hablando de que tenemos un trabajador. Si nosotros estamos pidiendo que nos presten un servicio, si nosotros damos supervisión y tenemos personas bajo nuestro cargo, si pagamos algún tipo de remuneración, somos empleador. Esto quiere decir dicho que cualquier tipo de empresa formal o informal que se cumplan estos elementos, hay un trabajador y hay un empleador y tiene todos los derechos resultantes del Código de Trabajo. Un momentito, por favor.
Entonces, si nosotros vemos un salón de belleza, una empresa informal, la señora puso en su sala, pues su marquesina, un secador, un blower, una tenaza, una silla para arreglar mesa, puso una chica para que haga las uñas y puso una chica para que lave cabeza. Y la dueña del salón es la que seca el pelo. Hay una prestación del servicio porque tenemos una lavapelo y tenemos una que pone uñas. Deben de venir a cierta hora y salir a cierta hora y obedecer las órdenes que da la señora. Y semanal le emiten un pago. Ahí tenemos una relación contractual y tenemos una trabajadora. Y hay una que es empleadora. Es por esto que, como le decía inicialmente, que a partir del Ministerio de Trabajo quiere regular las condiciones del contrato de trabajo de las trabajadoras de casas, las amas de casa. ¿Cuáles son las modalidades del contrato? Las modalidades del contrato para nosotros poder definir la relación de trabajo de nuestros trabajadores y la relación de nosotros como empleador. Tenemos claro ya que no existe empleo formal ni empleo informal. Existe empresas informales y no formales. Entonces, basada en el tipo de prestación de servicio, nosotros vamos a definir cómo va a ser la modalidad de nuestro contrato de trabajo. Por ejemplo, vamos a decir de los 3 tipos de contrato que tenemos, ¿cuál queremos empezar con nuestros trabajadores? ¿Cuál se acoge mejor? Si puede ser por tiempo indefinido, que es el regular que siempre utilizamos, donde nosotros le decimos a la persona que inicien a trabajar y no le decimos cuándo va a terminar, ¿verdad? A ese le llamamos por tiempo indefinido. Luego tenemos la siguiente modalidad, que es para una obra o servicio determinado. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que nosotros vamos a traer a la persona a que venga a nuestra empresa a trabajar para realizar un trabajo específico. Por ejemplo, por una obra o servicio, le vamos a decir que venga y nos acondicione el jardín de la empresa. Queremos poner un frente nuevo que sea bien acogedor y de belleza a la empresa. Vamos a contratar a una persona para que nos realice el jardín. Va a ser una obra específica que es el jardín y el servicio que va a dar es de jardinero. Vamos a poner otro ejemplo sobre servicio. Tenemos una persona que se va de vacaciones por 15 días y necesitamos contratar a una persona que venga a suplirla o a sustituirla mientras esta persona esté de vacaciones. La persona nos va a dar el servicio de asistente de recursos humanos por 15 días mientras dure las vacaciones de la persona.
Ahí tenemos para una obra o servicio determinado. Tenemos la acumulación de documentos en la empresa y queremos definir el proceso de archivos. Vamos a contratar una joven que va a venir específicamente a digitarnos todos los documentos en la empresa. Y vamos a tener una persona que va a venir a prepararnos los archivos. Tan pronto digite y termine de escanear y archivar todos los documentos, termina ese contrato de trabajo. Por cierto tiempo, otra modalidad de contrato donde nosotros vamos a contratar por una temporada específica. Viene la Semana Santa y queremos contratar personas para que estén dando asistencia a los turistas, a los viajeros que vienen a disfrutar de las vacaciones por Semana Santa. Así que vamos a contratar a las personas por el tiempo que va a durar la Semana Santa. Así que va a empezar el contrato desde el 1 de abril hasta el 31 de abril. Va a estar por ese tiempo. Termina la temporada de la Semana Santa, termina la relación del contrato. La siguiente temporada, viene la temporada de la pelota y queremos contratar personas que estén representantes de venta para vender los artículos que tenemos alusivos a la pelota. Así que vamos a tener promotores por ese tiempo en específico, que viene siendo desde octubre hasta enero, como por un ejemplo. Y ahí tenemos los tipos de modalidades de contrato de trabajo que nosotros podemos definir. Para este tipo de contrato, existe también la modalidad específica de cómo nosotros lo vamos a celebrar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contrato que se pueden firmar o desarrollar bajo estas modalidades? Tenemos por equipo, por enrolamiento e individual. El individual es el que nosotros más utilizamos en nuestra empresa, donde contratamos solo a una persona y le asignamos cualquier tipo de las modalidades que hemos mencionado. Por su forma, que podemos decir que puede ser escrito o verbal. Cualquiera de las dos formas que elijamos tiene la misma, el mismo carácter legal. Bajo el derecho que otorga los principios que hemos dicho, el principio de la buena fe, el principio de las diferentes normas y de la primacía de la realidad. Basado en estos dos, le da carácter legal al escrito y al verbal. Para nosotros definir los elementos del contrato de trabajo, están definidos en el artículo 24. Y esto quiere decir que no importa cuál o quién va a elaborar el contrato de trabajo. No importa si tenemos un abogado, no importa si vamos a tener la firma de un notario, porque dentro de los elementos que establece el artículo 24, no está especificado de que debe de estar notarizado para poder ser presentado de forma física ante el Ministerio de Trabajo. Así que si queremos elaborar un contrato por escrito, debemos de tener estos enunciados para que tenga carácter legal ante el Ministerio de Trabajo. Vamos a buscar a alguien, algún voluntario que quiera leer estos elementos que establece el artículo 24
para definir el contrato de trabajo. Tenemos la mano levantada de Lady. Adelante, Lady. Artículo 24. El contrato de trabajo escrito enunciará: 1. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y residencia de los contratantes y las menciones legales de sus cédulas personales de identidad. 2. Servicio que el trabajador se obliga a prestar y las horas y el lugar en que deba hacerlo. 3. La retribución que habrá de percibir el trabajador con indicación de lo que gana por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera, y la forma, tiempo y lugar del pago. 4. La duración del contrato, si es por cierto tiempo, la indicación de la obra o servicio que es objeto del contrato, si es para una obra o servicio determinados, o de mención de que se hace por tiempo indefinido. 5. Lo demás que las partes puedan convenir de acuerdo con la ley. Contendrá las firmas de las partes o sus señas digitales y las firmas de los testigos, si a ello hubiere lugar según se prevé en el artículo 20. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos aquí cuáles son los elementos. Si nos damos cuenta, los elementos, lo único que agrega diferente de todo lo que hemos visto son los datos personales de la persona. Pero aquí nos especifica el tipo de contrato, la modalidad del contrato, la duración del contrato y el servicio que va a estar ofreciendo, horas de trabajo, el lugar donde se va a ejecutar y el salario que va a recibir. Esto con la finalidad de asegurar el principio de la buena fe, que lo que usted dijo se cumpla y regular las normas de convivencia entre el empleador y el trabajador, para que estén sujetos al conocimiento de lo que debe de hacer en resultado y lo que debo de supervisar en tema de dar seguimiento al cumplimiento del contrato de trabajo. Dando ejemplo al tema de la primacía de la realidad, por ejemplo, nosotros llenamos un contrato de trabajo en el 2005 diciendo que inicié para esa fecha ganando 9,905, que en ese tiempo ese era el salario mínimo nacional, ganando 9,905 pesos. Y el contrato de trabajo dice que inicié en el 2005 y que mi salario era 9,905 siendo archivista. Pasa el tiempo y estamos en el 2022, trabajo para la misma empresa y mi contrato de trabajo establece esas informaciones. Que el servicio que doy es de archivista, que inicié en el 2005 y que mi salario es de 9,905. Tenemos un principio que habla de la primacía de la realidad, lo que se ejecuta en los hechos. ¿Qué quiere decir? Que mi empleador no puede alegar en el 2022 que el contrato celebrado en el 2005 es lo que se ejecuta en la actualidad, aunque esté por escrito. Con el tiempo, imagínense que cada 2 años se actualiza el salario mínimo y a la fecha está en 21,000 pesos el salario mínimo. A la fecha puede ser que no sea archivista y que ya
esté ocupando el puesto de coordinadora de recursos humanos. Entonces, por eso, el artículo 20 del Código de Trabajo establece que si tenemos un contrato por escrito, cualquier cambio o modificación que hagamos debe hacerse de la misma forma, por escrito. Hacemos un aumento de salario, tenemos que documentarlo por escrito, donde decimos que se cambian algunos elementos del contrato de trabajo. No importa la frecuencia con que hagamos los cambios. Siempre tenemos que establecerlo. Los requisitos para celebrar un contrato de forma física. El primero, o de forma por escrito, es que deben de haber 4 ejemplares. Uno para el empleador, otro para el trabajador y 2 para el Ministerio de Trabajo. Artículo 22 del Código de Trabajo. En la realidad, lo que hacen muchas de las empresas es que no le entregan a los trabajadores una copia del contrato de trabajo. Así que es obligatorio de firmar 4 ejemplares y entregarle un ejemplar cuando recibimos la aprobación del Ministerio de Trabajo de que el contrato cumple con todas las especificaciones de la ley. Cumple todas las especificaciones, uno para el empleador y otro para el trabajador. Y 2 en el poder del Ministerio de Trabajo. Contratos de trabajo celebrados de forma física, tenemos que reportarla ante el Ministerio de Trabajo, depositarlo de forma física y depositarlo de forma digital ante la plataforma del Sistema de Registro Laboral, SIRLA, para especificar que fue formalizada la entrega ante la plataforma. Asimismo, como tenemos diferentes tipos de contrato y sus modalidades, asimismo las reportamos ante el SIRLA, que es el Sistema Integrado de Registro Laboral. Si tenemos un contrato de trabajo bajo la modalidad de por obra o servicio determinado, el tipo de contrato que había puesto como ejemplo, cuando tenemos una persona que se va de vacaciones, que va a tomar un tiempo por licencia médica, que queremos que alguien nos haga una obra específica, como el ejemplo que puse de la jardinería, o de la actualización de los expedientes. Para esta modalidad de contrato, nosotros lo vamos a reportar ante la plataforma del SIRLA en su formulario llamado DGT-5. Las siglas DGT son las iniciales de la Dirección General de Trabajo, que son los que administran estos tipos de documentos. Así que el DGT-5 es el reporte de los trabajadores móviles u ocasionales que vienen a la empresa por la modalidad de contratación por una obra o servicio determinado. Y al final de cada mes, nosotros reportamos al Ministerio de Trabajo todas las personas que trabajaron en el mes vigente. Tenemos
10 días para nosotros registrar estas novedades. Por ejemplo, los trabajadores que vinieron bajo este tipo de modalidad a trabajar con nosotros para el mes de marzo, que termina mañana, tenemos 10 días desde el 1 de abril para nosotros reportar todas esas novedades del mes anterior. El siguiente registro es la modalidad de el trabajo temporal o por cierto tiempo, que se reporta en la planilla llamada DGT 11. Esta planilla de la Dirección General de Trabajo lo que habilita poner la fecha de inicio de esa temporada y la duración de la temporada o la estación, según los ejemplos que puse. Imagínense que vienen para la temporada de la pelota. Entonces vamos a decir que inicia el 1 de octubre y la duración de esa temporada es de 3 meses. Y ahí vamos a reportar todos los trabajadores activos que vamos a tener para esa temporada. Las personas que contratemos bajo la modalidad del contrato indefinido, vamos a reportarlo en la planilla de actividades llamada DGT3. En esta voy a reportar todas las personas que van a trabajar con esta modalidad para presentarla. Si nosotros por algún tipo de novedad tenemos que incluir más personas a trabajar luego de presentada esta planilla, o vamos a cancelar a alguien que fue reportada en la planilla, podemos realizarla a través de la planilla DGT 4, que esta planilla permite hacer el cambio de personal al DGT 3. Podemos agregar, en el caso que tengamos más personas nuevas, si tenemos una modificación del contrato de trabajo, ya sea por aumento de sueldo, promoción de puesto o por terminación del contrato de trabajo, lo registramos en un DGT 4. ¿Qué nos permite a nosotros poder generar estos tipos de novedades? Nos permite y nos habilita a nosotros la protección como empresa de definirle al Ministerio de Trabajo los diferentes tipos de contratos que tenemos. Porque puede ser que nosotros contratemos una persona para que nos dé soporte durante unas vacaciones y después esa persona quiera alegar que es una persona que tiene un contrato indefinido con nosotros. Entonces, nosotros verlo reportado en un DGT5 ya nos habilita en un proceso de investigación que ya tenemos algo que dice que fue registrado bajo una modalidad diferente. Las modalidades del trabajo. Hablamos de la modalidad del contrato, de los tipos de contrato. Ahora vamos a hablar de las modalidades del trabajo o del servicio prestado. Tenemos 3 modalidades. El trabajo a domicilio,
el teletrabajo y el telecentro. Vamos a definir estos tres tipos de modalidades. Primero, vamos a definir el trabajo a domicilio, que es el que se ejecutan dentro del local donde viven o un local que por cuenta de los propietarios lo destinan para la persona que va a estar realizando el trabajo. Aunque su nombre dice domicilio, no lo podemos confundir con el tipo de contrato de trabajadora doméstica, que es totalmente diferente, ni lo podemos confundir con las personas que trabajan con servicios a domicilio, haciendo delivery. Y tenemos el teletrabajo, que es la nueva modalidad que resultó con el tema del COVID-19. Entonces tenemos el artículo 206 del Código de Trabajo, que nos habla del trabajo a domicilio, y la resolución 23/2020, que salió a raíz de la aceleración digital con el cierre del confinamiento que nos tocó por el tema de la pandemia. Vamos a tomar un receso de 5 minutos, son las 9 de la noche. Vamos a regresar a las 9:05 para todos aquellos que necesiten hacer algo, que no quieran perder la conexión, y regresamos a las 9 en punto. 5 minutos de receso.
Estamos de regreso. Habíamos dicho de los dos tipos de modalidades del trabajo. Trabajo a domicilio y el teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad para aquellas personas que prestan servicio a distancia y que estén haciendo uso de las herramientas vinculadas a la tecnología de la información y la comunicación. A eso le llamamos teletrabajo. Y vamos a iniciar definiendo el tema del trabajo a domicilio, el cual se encuentra contemplado en el artículo 266 del Código de Trabajo. ¿Quién se anima a leer? Tenía la mano levantada de Rosalba, que había dicho que quería leer ahorita. Rosalba, si estás conectada y puedes leer. Si está leyendo, Rosalba, está apagado su micrófono. Bueno, otra voluntaria que parece que el micrófono de Rosalba tiene problema, que quiera leer las definiciones. Bueno, adelante, Lady. Del trabajo a domicilio, artículo 266. Definiciones. Artículo 266. Trabajo a domicilio es el que ejecutan los trabajadores en el local donde viven, por cuenta de una o más personas físicas o morales, las cuales son consideradas como empleadores. También es trabajo a domicilio el que es ejecutado por los trabajadores en un local o taller distinto al de las personas por cuya cuenta trabajan. Artículo 267. Empleador de trabajo a domicilio es cualquier persona física o moral que contrata labores para ser realizadas en el domicilio del trabajador o en un local cualquiera que no sea el de la empresa o establecimiento del empleador. Artículo 268. Trabajador a domicilio es el que trabaja en su propia vivienda, ya solo, ya en taller de familia, por cuenta de uno o más empleadores o en un local que no sea el de la industria o taller de dichos empleadores. Muchas gracias. Así es. Ahí vemos ya las diferencias del trabajo a domicilio, que es que la persona puede llevarse el trabajo a su casa y no solamente obedece a las especificaciones del trabajo, del teletrabajo. Aquí vemos varias modalidades diferentes. Ahora, las personas o empresas que se quieran acoger a realizar estos tipos de contrato de trabajo a domicilio o por domicilio, debe de tener una licencia que le permita a la empresa ejecutarlo. ¿Quién se anima a leer en este momento para hacerlo más participativo? Y sé que ya está casi tarde, que hace que uno se vaya durmiendo. Giraldi Soler, adelante, Giraldi. Geraldine, perdón. Ok. Solicitud, licencia de trabajo a domicilio, artículo 58. Todo empleador que desee contratar trabajadores a domicilio debe proveerse antes de iniciar sus actividades de la licencia correspondiente, la que solicitará por escrito al Ministerio de Trabajo. Artículo 59. La solicitud debe indicar generales del empleador, la clase de negocio que éste explota,
el lugar de su principal establecimiento. Déjame bajar la mano porque no puedo. No me deja. Descripción y modelo de la marca de identificación del producto elaborado. Número de certificado industrial de la empresa. Denominación y clase de los artículos que deben ser confeccionados. Indicación de que la confección del artículo es total o parcial. Si el trabajador recibirá todo el material o partes del mismo y condiciones en que se realizará el trabajo. Las licencias se expiden gratuitas y su validez será por 1 año. Deben solicitarse de forma escrita al Ministerio de Trabajo. Ver artículo 272. Muchas gracias. Listo. Entonces, eso quiere decir que a diferencia de las otras modalidades de trabajo, no hay que solicitar un permiso que nos habilite. En este caso sí, del trabajo a domicilio, porque en este caso específico, las empresas le están otorgando a los trabajadores a realizar el trabajo desde su casa o del local donde viven o un local que le asigna a la empresa para ejecutarlo. Y el ministerio debe de velar de que se cumplan con la seguridad y la higiene con que se va a estar elaborando ese producto. Y es por esto que en este caso pide definir dónde se va a estar realizando, qué tipo de producto se está elaborando. Y por poner un ejemplo, que ahora mismo existe muchas empresas de cosméticos, cremas, crema para cuidado de la piel, para cuidado del pelo, y que dan parte de la materia prima para que la puedan estar elaborando desde su casa. Entonces, en este sentido, todo esto que se va a estar entregando al trabajador se debe de estar haciendo partícipe al Ministerio de Trabajo de que se está realizando eso. En muchos casos se da que las empresas son informales. No se han organizado ante la DGI, ante la Cámara de Comercio y simplemente han registrado ante ONAPI el nombre comercial. Y como dijimos que los elementos y los sujetos del contrato de trabajo se generan si existe de los enunciados que hemos visto anteriormente. Y si esto ocurre, tenemos una relación contractual, no importa que la empresa sea normalizada o no. Hago la salvedad porque en muchos casos, y ahora lo vemos mucho, de emprendedores que contratan de forma informal a los trabajadores y entienden que porque son informales no dan derecho a la relación contractual. Y sí existe. Para nosotros realizar parte de la formalización de los registros para la modalidad del trabajo domicilio, necesitamos tener unos libros y registros. Para los 3 tipos de modalidades existen los libros.
Para el tema de domicilio, lo tenemos dado por estas especificaciones que vamos a ver aquí. Vamos a ver otra voluntaria que quiera leer. Si no tenemos voluntaria, la puedo leer yo. Bueno, tengo la mano levantada de Noelia. Libros y registros, artículos 270 del Código de Trabajo. Los empleadores a domicilio deben de llevar un libro de registro legalizado por el Ministerio de Trabajo, incluyendo los datos siguientes. Primero, calidades de las personas a quienes se les confía el trabajo. Segundo, lugar donde se efectuará el trabajo. Tercero, descripción y clase del trabajo, expresando la cantidad que se pague por tarea, ajuste o precio alzado. Y cuarto, certificado industrial del empleador. Con todo esto, nosotros registramos el libro. Que el libro tenemos que llevarlo al Ministerio de Trabajo para que sea legalizado. De la misma forma, nosotros generamos un libro para nuestra empresa, para aquellos que tenemos modalidad de trabajo en los telecentros, que son en las empresas. También existe un libro que se llama DGT8, el cual nosotros tenemos que comprar en el Ministerio de Trabajo y certificarlo para las visitas que realicen los inspectores de trabajo. Asimismo, tenemos este libro que se registra para las actividades que se van a estar realizando. Pero estos libros no simplemente son para la empresa, sino que también se le debe entregar una copia o un ejemplar al trabajador para que conste en el caso de que hay una inspectoría del Ministerio de Trabajo en el lugar donde se realizan las actividades, pueda consultarlo. Que tenemos una libreta para el empleador y otra para el trabajador. Del teletrabajo, la siguiente modalidad que salió bajo la resolución en el 2020 por el tema del COVID-19, esta modalidad es nueva y es totalmente diferente al trabajo a domicilio, aunque ambos se ejecuten desde la casa. Las especificaciones de este tipo de modalidad de trabajo es que debe de estar obligatoriamente guiada por el tema de la tecnología, la comunicación y la información. Si no existen estos elementos, no existe un contrato de teletrabajo. Así que no todos los puestos se le puede generar un contrato de teletrabajo. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones para generar un contrato bajo esta modalidad? Primero, que es obligatorio que sea por escrito. Obligatorio que debe ser reportado de forma digital, con firma digital, con los datos de la empresa y del colaborador, y ser reportado a través de la plataforma del CIRLA, como la parte que mostramos aquí, y ser reportado. Dentro de esta modalidad de teletrabajo se puede ejecutar de tres formas. El teletrabajo domiciliario, que es en el lugar donde viven, de
El teletrabajo móvil, que no se encuentra ni en la casa, ni en alguna oficina de la empresa, sino que está constantemente visitando otros tipos de clientes o usuarios. Y el trabajo en telecentro, donde nosotros podemos llevarlo a un espacio físico, incluso dentro de la misma oficina de la empresa. Los requisitos para señalar un contrato de teletrabajo, que son diferentes a elaborar un contrato de trabajo por la modalidad de teletrabajo, que es la que más nosotros conocemos, que es la ordinaria que vimos en el artículo 24. ¿Quién se anima a leer los requisitos del contrato de teletrabajo? Adelante, Lady. Requisitos del contrato de teletrabajo. 1. La descripción de las tareas que deberá realizar el teletrabajador. 2. Las condiciones bajo las cuales se realizará el trabajo. 3. El periodo de duración del acuerdo, ya sea por un tiempo determinado o indefinido. 4. El lugar o los lugares donde se desarrollará el trabajo. 5. El salario pactado por las partes. 6. El horario de prestación del servicio por parte del teletrabajador, incluidos los descansos que le corresponderán. 7. La unidad organizacional o departamento al cual será asignado y se reportará el teletrabajador dentro de la empresa. 8. Los datos de contacto del supervisor a quien podrá dirigirse en caso de requerir información. 9. El sistema o mecanismo de supervisión para verificar el cumplimiento de la jornada laboral de conformidad con los objetivos y responsabilidades pactados, siempre respetando la intimidad del teletrabajador, que será costeado y utilizado por el empleador. 10. Establecer si el empleador podrá verificar las condiciones del lugar de trabajo, sea al inicio de la relación de teletrabajo o durante la ejecución de esta. 11. La enumeración de las herramientas suministradas por el empleador para la prestación del servicio, si aplica y las condiciones en que se encuentran, en consonancia con el artículo 46 del Código de Trabajo. 12. A cargo de quién correrán los costos adicionales a cubrir, si los hubiere, para la presentación del servicio. 13. Si las partes así lo entendieren, la responsabilidad de tener uno o varios días de trabajo presencial de labores en las instalaciones de la empresa para evitar la fatiga informática y propiciar la interacción con sus demás compañeros de trabajo. 14. Las condiciones para establecer la reversidad de la prestación de una modalidad teletrabajo presencial y viceversa. Muy bien, muchas gracias. Vimos aquí los requisitos específicos para dar paso a un contrato de teletrabajo. Y así nosotros formamos y diseñamos nuestro contrato para ser reportado al Ministerio de Trabajo por la plataforma del CIRLA, que es la única forma de nosotros registrar un contrato por la modalidad de teletrabajo. Hemos visto ya la forma de nosotros dar inicio a una relación contractual
con la firma de un contrato de trabajo, especificando todas las actividades que se van a generar. Pero como le dije, que asimismo se definen el proceso de la suspensión de un contrato de trabajo o la modificación en el caso que nosotros queramos modificar algo en el contrato de trabajo, ya sea por cambio de salario, por ascenso que podamos hacerle a un trabajador, por trasladarlo de una sucursal a otra. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer todas las modificaciones que queramos bajo las siguientes condiciones. Por efecto de las leyes, por convenios colectivos en las condiciones de trabajo, pues sobre todo aquellas empresas que tienen sindicatos activos, por mutuo consentimiento. Entonces aquí vamos a empezar a ver ya un tema del principio de la norma más favorable. Nos dice que nosotros en el artículo 62 podemos hacer un cambio en cualquier momento al contrato de trabajo. Pero el artículo 41 dice que el empleador está facultado para introducir los cambios que sean necesarios en la modalidad de la prestación. Pero dice siempre y cuando esta modificación no crea algún perjuicio irrazonable o alteren de forma esencial el contrato, causando perjuicio material o moral al trabajador. Esto quiere decir que si en el momento de generar un cambio que ocasionamos un conflicto por el tema que perjudica de forma material o moral a nuestros trabajadores, la empresa no está facultada en realizar ningún tipo de cambio. Porque ya le mencioné ciertos tipos de principios que protegen esto. Y lo siguiente es que no podemos perjudicar a los trabajadores. Un ejemplo muy importante, las empresas que trabajan en turnos nocturnos. Tenemos un trabajador que toda su vida ha trabajado de noche. Y le piden cambiarse al horario de la mañana. La persona ya está acostumbrada a trabajar de noche, inclusive gana más de noche porque se le añade el 15% por el simple hecho de trabajar de noche. Esto quiere decir que trayéndola a trabajar en el día, va a percibir menos sueldo por el hecho de que no va a estar trabajando nocturno y no va a estar recibiendo ese 15%. Y esto ya va a perjudicar los ingresos económicos del trabajador. Y esto va a generar un conflicto. Si perjudica ya sea material o moral al trabajador, no podemos realizar ningún tipo de modificación. Sí podemos, siempre y cuando entremos en mutuo acuerdo con el trabajador. Vamos a dejar hasta aquí, ya son las 9:30 minutos. En la próxima clase vamos a seguir hablando de la modificación y de la suspensión del contrato de trabajo, de las formas correctas que lo podemos realizar sin generar ningún tipo de conflicto que nos perjudiquen a nosotros como empresa.